Bien, una vez que hemos definido qué es la salud y qué significa ser enfermo con esas tres dimensiones, vamos a profundizar en la relación de Jesús con los enfermos de su tiempo. La actividad de Jesús sanador con los enfermos de su tiempo ocupa un lugar notable en los evangelios. Él mismo se refiere a sí mismo utilizando la imagen del médico. Jesús utiliza. Entonces no solamente podemos imaginarnos a Jesús como un predicador del reino de Dios, un predicador de discurso, un predicador de un mensaje, sino que hay que situarlo también como un sanador, como una persona que sana a los enfermos, que intenta pues darle la salud integral a todas las personas que se encuentran a su alrededor. Para Jesús, la enfermedad no es solo una patología física, sino que tiene dimensiones sociales y sobrenaturales. No olvidéis que en el tiempo de Jesús había enfermedades que conllevaban una marginación y exclusión de la comunidad y del templo. Dígase, por ejemplo, el leproso. Dígase otras enfermedades donde una persona de bien no podía acercarse ni tocar. Entonces, la enfermedad y la sanación son percibidas por él en su globalidad. En la época del siglo I en Palestina, Jesús sabe que la enfermedad marcaba negativamente a las personas. El hecho de estar enfermo, sobre todo ciertas enfermedades, leprosos, ciegos, tenían connotaciones muy negativas y hacían del enfermo una persona marginada y estigmatizada. Eso no lo podemos olvidar. Entonces Jesús pone particular interés en romper esa marginación, liberando a los enfermos de la soledad en la vida familiar y social. Por eso busca, en primer lugar, un encuentro personal con ellos, algo que era revolucionario porque las personas de bien, con el sentido de la pureza, no se podían acercar al enfermo porque quedaban impuros. No olvidéis la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita pasan de largo de aquel hombre, pero no porque eran mala gente, sino porque si se acercaban y tocaban, quedaban impuros y no podían participar en el templo. Entonces, Jesús pone particular interés en romper esa marginación, liberando a los enfermos de la soledad en la vida familiar y social. Y busca un encuentro personal con ellos. No es muy frecuente en los evangelios como Jesús pues, se acerca a los enfermos y los sana. Y esas personas que responden por la fe, pues se ponen a servir. Recordar la suegra de Pedro. Bueno, pues mira, Jesús era un sanador que curaba a la gente. No solamente era un maestro, como hemos dicho, sino que era un sanador popular que pasó curando a la gente, y es tan real como Jesús como maestro y Jesús como profeta. O sea, esto no lo podemos olvidar, porque si no entramos en esa dinámica de comprender esta dimensión de los evangelios, no llegaremos a entender la plenitud y la importancia o la comprensión total de Jesús en los evangelios. Entonces Jesús era un sanador que rehabilitaba personas, era también un maestro que enseñaba y era también un profeta que profetizaba y denunciaba. Y además que Jesús era un sanador que curaba a la gente, estaba cercano al mundo del dolor y de la marginación. Los enfermos, y por causa de ellos su familia, tenían que soportar una situación de sospecha y de marginación.
Situaros cómo quedaba la familia de un leproso. Situaros cómo quedaba la familia de un ciego. Situaros cómo queda la familia de algún enfermo, queda tocada también. La idea de que entonces se tenía de la enfermedad acentuaba esta condición social de marginación. Claro, situaros que una persona cuando quedaba ciega se quedaba sin recursos. Cuando una persona pues tenía la lepra, pues tenía que marginarse de la sociedad y quedarse sin nombre, podemos decir. Entonces, el hecho de que Jesús se acerque a los enfermos y se deje tocar por ellos, algo que es novedoso en toda la literatura rabínica de su tiempo, no podemos encontrar ningún relato de algún rabino de su tiempo en el que se deja tocar. Y Jesús se deja tocar, recordad, por los enfermos, por los leprosos y también por las mujeres. Recordad ese encuentro de la casa de Simón, cuando se deja tocar por aquella mujer, y él, si supiera quién le toca, no le dejaría que le tocase. Bueno, pues el hecho de que Jesús se acerque a los enfermos y se deje tocar por ellos, o de que les cure con formas poco ortodoxas, era un atentado contra las normas de pureza que gobernaban la sociedad de su tiempo. Jesús no tuvo inconveniente en transgredir las normas de pureza imperantes en aquella sociedad, pues sólo así podía acercarse a los que estaban en situaciones más marginales. Entonces Jesús, en los evangelios esto está claro, cuando Jesús dice: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Una de las frases más revolucionarias, más radicales de Jesús en los evangelios. Bueno, pues de alguna manera esa es la visión que tiene Jesús en los evangelios, que todo, hasta lo más santo, está al servicio de la persona. Por eso después vendrían los padres de la Iglesia y dirían: la gloria de Dios es que el hombre viva. Esa dimensión de equilibrio entre glorificar a Dios y servir a la persona. Sí, esas dos dimensiones están siempre presentes. Como resuena en nosotros esas palabras de Jesús: amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a uno mismo. Y las curaciones de Jesús son un signo de que el reino de Dios está empezando a llegar. Los estudiosos de los evangelios, del mensaje de Jesús, nos dicen que Jesús anuncia el reino que ya ha comenzado, que ya ha llegado, pero que no ha llegado a su plenitud. Ya, pero todavía no. Bueno, pues el signo de que el reino de Dios ha llegado es que los pobres son evangelizados, los ciegos son curados, los cojos son curados, los sordos son curados, y eso es un signo de que se cumplen las promesas de Dios. No olvidéis que los evangelios nos presentan las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen plenamente en Jesús, que Jesús es el que lleva a su plenitud eso que ha sido anunciado. Jesús se refirió a esta profecía del profeta Isaías para explicar sus curaciones. ¿Y cómo se acerca Jesús a las personas de su tiempo? Pues se acerca con amor, con delicadeza, movido únicamente por su amor, y ese amor es el que los sana y cura. No olvidéis que casi todos los signos prodigiosos que Jesús realiza a la gente, los milagros podemos llamar, pues nunca se hace si no hay fe. Podemos decir que la curación proviene como
como una respuesta a la petición hecha con fe. ¿Y cuántas veces Jesús, anda, tu fe te ha salvado? Entonces, esa dimensión es importante. Jesús cura, sana y salva al enfermo. Jesús no cura solamente la enfermedad, sino que además ofrece una sanación interior de la persona, abriéndola a la salvación. ¿Recordáis cuando se curan los leprosos? 10 leprosos se acercan a Jesús y le piden que los cure. Dice, iros a presentaros al sacerdote al templo, y por el camino quedaron curados. Y solamente uno vuelve para darle gracias, y ese era un samaritano. ¿Y los demás dónde están? Realmente el que recibe la plenitud de esa curación es el que vuelve. Bueno, pues una mujer enferma que es curada, sanada e invitada a la salvación, el ciego de Jericó, los 10 leprosos, es decir, que la sanación interior de la persona que presenta a Jesús, la abre a la salvación, la abre a esa gracia profunda de Dios que se manifiesta a través del gesto de Jesús. Jesús, en su relación con los enfermos, además de orar por ellos, después de preguntar sobre su fe, los cura físicamente, los sana interiormente y los salva integralmente. Entonces, como veis, Jesús cura, sana y salva al enfermo. Pero además de esa relación que tiene Jesús con los enfermos, imaginando en su tiempo, pues hay algo muy importante, y es que Jesús en el Evangelio se identifica con los necesitados, con los desheredados y con los enfermos. En ese relato prototipo, ¿no?, de ese relato fundamental del juicio final, pues recordad cómo tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, enfermo en la cárcel, y fuisteis a mí. ¿Y cuándo te vimos? Pues cada vez que lo hiciste uno de estos, lo hicisteis conmigo. Es decir, que Jesús se identifica con los necesitados y los enfermos, se identifica con cada enfermo y nos invita a todos nosotros a reconocer el rostro de Jesús en las personas que están enfermas en este caso. Y esa dimensión de identificación con esas personas es lo que genera la caridad en la Iglesia. Caridad se sustenta fundamentalmente en ese principio. La pastoral de la salud se sustenta fundamentalmente en este principio, porque nosotros no solamente es una ayuda altruista que lo puede hacer cualquier ONG, es que nosotros cuando ayudamos a alguien estamos ayudando al propio Cristo, porque se ha identificado con ellos. ¿Y cuál es el estilo de Jesús con los enfermos? Pues de misericordia. Y esta palabra es preciosa y muy importante, ¿no? Porque misericordia es misericordia, pobreza de corazón, ponerte en sintonía en lugar del otro, esa compasión fundamental. Y además de amor. En definitiva, ver a Cristo en el enfermo y ser Cristo para el enfermo. Bueno, pues ahí tenemos una serie de apuntes donde reconocemos cómo Jesús se acerca a los enfermos de su tiempo y que toda la tarea pastoral de la Iglesia es continuar en el tiempo esa aptitud que Jesús tuvo con los enfermos de su tiempo.